Buenas noches, Pastora Abiud Fonseca. Nuestra unidad literaria es 2 de Samuel, capítulo 9, versículo del 1 al 13. La historia de Mefiboset y David. Los integrantes son Fidelina, Camaja, David Lara y Gina Peralta. ¿Cuáles fueron las características del contexto de su composición final? En función del trabajo de revisión deuteronomista, el inicio de la composición de Primera y Segunda de Samuel debe ser fijado al final del periodo del reinado. En su forma final, los libros de Samuel son del tiempo del exilio y post-exilio. Pix Ley. ¿A qué autor o autores se adjudica su redacción? Según H. Nigel, como autor de los libros de Samuel, entran en cogitación un círculo de funcionarios de la corte y sacerdotes de Jerusalén que consideran, en consonancia con las exigencias de Deuteronomio, a Jerusalén como el lugar elegido para el reinado. Acá tenemos 3 fuentes literarias: el libro del vidente Gad, Primera Crónicas 29:29. También está el libro de Hased o libro del justo, libro en que se recopilaron grandes acontecimientos de la vida de Israel. También aparece como autor Samuel mismo, dado de que es el personaje importante de la historia del primer libro de Samuel, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 25. Y el segundo libro le dieron este nombre dado a la amistad de Samuel con el rey David. Ok, continuando con lo que estaban diciendo mis compañeras, vamos a la pregunta: ¿cuáles fueron las intenciones del autor o autores para escribir el texto? Y viendo que 1 y 2 Samuel tienen, tienen como una continuación, el 1 Samuel se ve más como el David, como el rey aprobado, y Saúl como el rey desaprobado. Aunque en el 1 Samuel muere Saúl, en la de 2 Samuel da como la caída la casa de Saúl, la familia de Saúl, y la casa de David como la vencedora, ¿no? Pero a pesar de eso, aunque había conflictivos entre estas dos casas, aún así David cumple lo que prometió a Jonatán. Proteger ver por su familia, ¿no? Que no se lo olvide. Que se cuenta el 1 Samuel, capítulo 20, del 11 al 15. También vemos la promesa de David y Jonatán. Y las intenciones del autor es resaltar la casa de David, el fin de la casa de Saúl, a pesar de que Mefiboset es de la casa de Saúl, pero ya David ya quedó como rey, ya queda como rey, por eso, ¿no? Más adelante se podrá ver también que Mefiboset está lisiado, por lo que no puede ser rey. Esto da a entender sobre la casa de David. Pregunta: ¿existen capas redaccionales? ¿Cuáles son? Hemos identificado estas. Sagaz medida política, trayendo a la corte al descendiente de Saúl, lo tiene vigilado y neutralizado. En Meribal, la casa de Saúl se prosterna y rinde homenaje al nuevo rey. El honor de comer a la mesa real es un reconocimiento cotidiano de dependencia. Vemos en el capítulo 4, en su verso 4 del segundo libro de Samuel, que presenta a Mefiboset como alguien lisiado y cojo.
También vemos en capítulo 9 y su verso 7 del mismo libro, donde se menciona a Mefiboset como hijo de Jonatán y de Saúl. En el capítulo 19 y su verso 24 menciona a Mefiboset como hijo de Saúl. Con respecto al tema de tierra, vemos que en el verso 7 del capítulo 9, David le dice a Mefiboset que le va a devolver todo lo que le pertenecía a Saúl y a su padre Jonatán. En el verso 9 del mismo capítulo, le entrega todas estas propiedades. Y en el capítulo 16 del verso 4, le quita estas propiedades y se lo da a Siba, dado a una calumnia. Y en el capítulo 19 y verso 29, David decide dividir estas propiedades entre Siba y Mefiboset. Estas son las capas que hemos identificado. La pregunta, ¿cómo fue insertado en el cuerpo final del libro? Los libros de Primera y Segunda de Samuel formaban un solo libro en la Biblia hebrea, al parecer. Y en la llamada Septuaginta aparecieron los dos libros de Samuel junto con los dos libros de Reyes. Esto junto formó los 4 libros de los Reyes, que lo tenía la Septuaginta. Fue a partir del siglo XI que la Biblia hebrea se distinguió entre Primera y Segunda de Samuel. ¿Cuáles son las características literarias principales del texto? Hemos considerado que es un género histórico. Las figuras que hemos encontrado están en 2 de Samuel, capítulo 9, versículo del 7 al 8. Una pregunta retórica, metáfora y una metonimia. El hijo de Jonathan expresó su sorpresa y sentimiento de indignidad con una pregunta retórica. David responde: no temas, porque ciertamente te mostraré misericordia por el padre de tu padre Jonathan, por amor, y te devolveré toda la tierra de Saúl, tu abuelo, y siempre comerás a mi mesa. Mefiboset, ¿quién es tu sirviente para que mires con favor a un perro tan muerto como yo? Con una metáfora comparándose a sí mismo como un perro muerto. Otra figura literaria es: por el bien de Jonathan tu padre, porque amaba a tu padre Jonathan, siempre comerás en mi mesa. Aquí mi mesa representa estar junto a David, en su presencia. Comer con el rey en su mesa tiene un gran honor en el Antiguo Testamento. Siempre comerás conmigo. Metonimia. ¿Cuáles son los términos más resaltantes en el idioma original? Hemos considerado que uno de los términos es Kexed, que significa bondad hacia Dios. Rara vez por oposición, reproche. O como sujeto, belleza. En la Reina Valera está como afrenta, agradecido, agradecimiento, amor o benevolencia, misericordia, etc. Algo interesante que hemos descubierto es que en Primera de Crónicas, capítulo 8, versículo 34, a Mefiboset lo llama como Meri-Baal. En 2 de Samuel, al parecer, cambian los nombres porque es parecido al dios cananeo. ¿Cuáles son las características literarias principales del texto? Hemos considerado que es un género histórico.
Las figuras que hemos encontrado están en 2 de Samuel, capítulo 9, versículo del 7 al 8. Una pregunta retórica, metáfora y una metonimia. El hijo de Jonathan expresó su sorpresa y sentimiento de indignidad con una pregunta retórica. David responde: no temas, porque ciertamente te mostraré misericordia por el padre de tu padre Jonathan, por amor, y te devolveré toda la tierra de Saúl, tu abuelo, y siempre comerás a mi mesa. Mefiboset, ¿quién es tu sirviente para que mires con favor a un perro tan muerto como yo? Con una metáfora comparándose a sí mismo como un perro muerto. Otra figura literaria es: por el bien de Jonathan tu padre, porque amaba a tu padre Jonathan, siempre comerás en mi mesa. Aquí mi mesa representa estar junto a David, en su presencia. Comer con el rey en su mesa tiene un gran honor en el Antiguo Testamento. Siempre comerás conmigo. Metonimia. ¿Cuáles son los términos más resaltantes en el idioma original? Hemos considerado que uno de los términos es Kexed, que significa bondad hacia Dios. Rara vez por oposición, reproche. O como sujeto, belleza. En la Reina Valera está como afrenta, agradecido, agradecimiento, amor o benevolencia, misericordia, etc. Algo interesante que hemos descubierto es que en Primera de Crónicas, capítulo 8, versículo 34, a Mefiboset lo llama como Meri-Baal. En 2 de Samuel, al parecer, cambian los nombres porque es parecido al dios cananeo. ¿Cuál es la interpretación que han realizado del sentido original del texto estudiado? Concluimos en que este texto habla sobre la casa de David y la casa de Saúl. Como hemos visto en Primera de Samuel, ya se ve un conflicto en la casa de David y casa de Saúl, y ya también a principios de la Segunda de Samuel. Pero el Segundo de Samuel es lo que finaliza lo que es la casa de Saúl. A pesar de eso, Mefiboset, hijo de Jonathan, queda como el último de la casa de Saúl. Sin embargo, David, mucha autoestima de la promesa de Jonathan, va y ve por el hijo de Jonathan, que también era el nieto de Saúl. Y dan a entender esto de que David es el vencedor, ya vemos de capítulos anteriores. A pesar de eso, David también se preocupa por la casa de Saúl. Y algo curioso es que Mefiboset se encuentra lisiado, es decir, mal de las piernas. Y esto da a entender también que Mefiboset no puede ser rey, teniendo en contexto de que la casa de David es la vencedora. A pesar de eso, David se preocupa por la casa de Saúl. Sin embargo, da a entender claramente que ya la casa de Saúl no puede haber rey de ahí, sino de David. Entonces, eso damos como concluido en la interpretación que hemos realizado del texto estudiado. Además de los otros aspectos hablados anteriormente, como el cambio de Mefiboset, de su nombre, que parece ser que antes era Meri-Baal, pues se le cambia a Mefiboset. Entre otros, la interpretación de que se da la casa de David con la vencedora. David se preocupa por la casa de Saúl. Aún así, da a entender que Mefiboset no puede ser rey, porque está lisiado, no puede venir un rey de la casa de Saúl. Pero David lo ve y lo hace sentar a comer en su mesa. Eso es todo. Muchas gracias.